vamos a ver un grupo de péptidos fisiológicamente activos. Y vamos a comenzar con dos péptidos que tienen prácticamente la misma función fisiológica. Por un lado tenemos a la bradicinina y por otro lado tenemos a otra molécula que recibe el nombre de calidina. Estas dos moléculas, tanto la bradicinina como la calidina, prácticamente tienen la misma función. ¿Por qué? Porque la bradicinina es lo que se llama un nanopéptido, quiere decir que está formado por 9 aminoácidos. Está formado por 9 aminoácidos. Y la calidina solamente está formado por 8 aminoácidos. La diferencia está en que la bradicinina tiene una lisina, nada más adicional, y la calidina no tiene esta. Por lo tanto, si el resto de la molécula es exactamente igual, tienen la misma acción fisiológica y farmacológica. Entonces, tanto la bradicinina como la calidina tienen fisiológica y farmacológicamente funciones idénticas. Son moléculas idénticas. Tanto la bradicinina como la calidina se llaman genéricamente moléculas cininas que tienen una actividad fisiológica natural. Estas cininas están formados o van a formar, mejor dicho, un grupo de proteínas plasmáticas inactivas que se activan a través de reacciones en cadena. También se las conoce como reacciones en cascada. Para que ustedes tengan una idea, ya han visto en fisiología la coagulación sanguínea. No, doctora, todavía. Bueno, para que se produzca la coagulación de la sangre, tienen que activarse todos los factores de coagulación. Y esta activación es un factor, estimula la activación de otro. El segundo estimula la activación del tercero, el tercero la activación del cuarto. Entonces, a eso se refiere activación en cadena o también conocida con el nombre de activación en cascada. Y el producto final de esta activación en cascada o en cadena es la bradicinina. ¿Qué funciones tiene esta bradicinina? Esta bradicinina es una molécula que tiene un efecto vasodilatador y como consecuencia de esta su acción vasodilatadora va a provocar un aumento de la permeabilización de las paredes de los vasos sanguíneos. Y por lo tanto, va a disminuir la presión sanguínea. Tiene una función hipotensora. ¿Por qué? Porque produce vasodilatación, aumenta la permeabilidad de las paredes de los vasos sanguíneos, permite que el agua entre a los vasos sanguíneos del espacio intersticial y aumenta el volumen circulante, lo que significa, vuelvo a decir, que al final su función principal va a ser hipotensora. Tiene una función hipotensora. Pero no solamente tiene esa función. Estas moléculas, la bradicinina, también actúa sobre la musculatura lisa, produciendo la contracción de la musculatura lisa.
Y por último, tal vez aparte de su función hipotensora, otra función muy importante es que va a estimular a los receptores del dolor, creando una sensibilidad, un aumento a la sensibilidad a la palpación. Pero este aumento de la sensibilidad a la palpación se encuentra asociada a procesos inflamatorios. Entonces, cuando nosotros nos enfermamos, vamos al médico, o cuando ustedes ya tengan un paciente, ¿sí? Y su paciente vaya y les diga, tengo, doctor, dolor de estómago. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Y eso van a estudiar el próximo año. Van a comenzar con la parte semiológica y van a comenzar a palpar suavemente el estómago, la parte abdominal del paciente, y van a preguntarle al paciente dónde le duele. ¿Gracias a quién se produce este dolor? Gracias a la acción que tiene la bradicinina. Entonces, en las terminaciones nerviosas, activa la vía del dolor, creando sensibilidad a la palpación. Y este dolor está asociado a la inflamación. No nos olvidemos, vamos a recordarlos ahora, cuáles son los marcadores de un proceso inflamatorio. Son 4. ¿Quién me puede recordar alguno de ellos? 4 marcadores. ¿Cómo sé que en mi paciente se está desarrollando un proceso inflamatorio agudo? Dolor, rubor, Correcto. Dolor, rubor, rubor, tumor, tumor Y calor. y calor. calor. Y calor. Entonces, estos son los marcadores de inflamación. No los van a olvidar. Es el dolor. Ya sabemos por qué se produce dolor, por acción de la bradicinina a nivel de las terminaciones nerviosas. El rubor, siempre una zona inflamada, se pone roja. El tumor aumenta de tamaño y el calor. ¿Sí? ¿Alguna vez ustedes se han golpeado, no sé, se han caído y se han golpeado cualquier parte de su organismo, su brazo? Entonces, ¿qué ha pasado con tu brazo? Está inflamado. ¿Cómo sé que está inflamado si no saben que me he caído? Porque hay tumor y hay rubor. Es decir, que esta zona se hincha y se pone roja. Y si nosotros la tocamos, entonces hay un aumento de calor. Y obviamente si la presionan, pues hay dolor. Entonces son los marcadores de inflamación. ¿Está claro? Sí, doctora. Perfecto. Otro péptido fisiológicamente activo, muy importante, el glutatión. El glutatión es muy importante, es un tripéptido, está formado por 1, 2 y 3 aminoácidos, que son el glutamato, la cisteína y la glicina. Químicamente, al glutatión se lo conoce con el nombre de glutamil cisteinil glicina. Pero no se preocupen, no les voy a pedir el nombre químico. Este glutatión es muy importante debido a que tiene una acción principal, que es una acción antioxidante. Y esta acción antioxidante va a permitir proteger a las células de la acción de lo que se conoce con el nombre de especies reactivas de
oxígeno. Y específicamente, ¿de quién nos protege? Del peróxido de hidrógeno. Nos protege del peróxido de hidrógeno. ¿Y cuál es la fórmula? ¿Alguien conoce la fórmula del peróxido de hidrógeno? No la pueden olvidar, chicos, porque el peróxido de hidrógeno se utiliza para, se utiliza para desinfectar heridas. H2. Agua oxigenada. ¿El agua Es el oxigenada, agua doctora? oxigenada. H2O2. Correcto. Entonces es el H2O2. Sí, obviamente los dos tienen que ser pequeñitos. ¿Sí? Entonces ese es el peróxido de hidrógeno, que fisiológicamente se forma en nuestro organismo. Pero ¿cuál es el problema? Que es una molécula activa. Corresponde justamente a las especies reactivas del oxígeno. ¿Y qué es lo que va a provocar? Va a provocar reacciones de, que se llaman reacciones redox, de oxidorreducción. Este peróxido de hidrógeno va a actuar a nivel de los lípidos. Y los lípidos son constituyentes de membranas. Entonces, el glutatión va a provocar la activación de sistemas enzimáticos. El glutatión tiene varias enzimas. Por ejemplo, la glutatión transferasa. Aquí abajito las vamos a anotar cuáles son esas enzimas. Aquí abajito tenemos, vamos a hacer más chiquita la letra. Está muy grande. Aquí. Vamos a cambiarle de color. Entonces, las enzimas que forma el glutatión son la glutatión transferasa, por ejemplo. Muy importante esta glutatión transferasa en el metabolismo de la bilirrubina. La van a recordar, por favor, la glutatión transferasa va a formar lo que se conoce con el nombre de ligandines. Y otra muy importante es la glutatión peroxidasa. Entonces tenemos dos enzimas por ahora muy importantes que están directamente relacionadas con la acción que va a cumplir el glutatión. Entonces es activador de sistemas enzimáticos, activa a estas dos enzimas que van a proteger al organismo de la oxidación de los lípidos. Lípidos que van a formar parte de las membranas celulares. Ya sabemos que las membranas celulares están formadas por una bicapa lipídica. También es importante porque es un componente del sistema de transporte de aminoácidos hacia el interior de las células. Y por último, pero no por eso menos importante, también participa en la degradación de una hormona que la vamos a estudiar a detalle y que recibe el nombre de insulina. Entonces es muy importante cuando veamos insulina, vamos a ver cómo actúa el glutatión para la degradación de la insulina. ¿Alguien ya tiene idea de para qué sirve la insulina? Doctora, Dime. la insulina es la hormona que cumple la función de disminuir la glucosa en sangre. Correcto, correcto. La insulina entonces es muy importante para el mantenimiento de el equilibrio de la concentración de glucosa sanguínea. Tiene como función reducir los niveles de glucosa sanguínea después de la ingesta de alimentos.
¿Gracias a qué el glutatión tiene esta función antioxidante? Me estaba olvidando. A que presenta a nivel de la cisteína un grupo sulfidrilo. Y este grupo sulfidrilo es el que va a captar, ¿sí? Va a producir esta acción antioxidante y le va a quitar al peróxido de hidrógeno un oxígeno y lo va a convertir en agua. Entonces, por eso es que cumple esta función antioxidante. Preguntas con relación al glutatión para que entremos a lo más importante. ¿No hay preguntas? Ok. El sistema renina, angiotensina, aldosterona. ¿Han escuchado hablar de este sistema? Sistema renina, angiotensina, aldosterona. Sí, Sí, doctora, doctora. fisiología. En fisiología. ¿Qué En función histología. cumple? Ah, en histo, ya. ¿Qué función cumple? Regula la presión arterial. Correcto. Ahí está, grande. Su función es regular a largo plazo la presión sanguínea. Pero no solamente la presión sanguínea, también el volumen de líquido extracelular. Entonces, esta es la función de la renina, del sistema renina, angiotensina, aldosterona. ¿Qué me produce la activación del sistema renina, angiotensina, aldosterona? Puede ser como consecuencia de una disminución en el aporte de sangre al riñón, una causa, una disminución en la presión sanguínea glomerular, una disminución plasmática de sodio o un aumento de la osmolalidad plasmática. ¿Qué significa aumento de la osmolalidad plasmática? Significa que el plasma se va a concentrar, es decir, que vamos a disminuir, vamos a tener una disminución del volumen circulante, pero por pérdida de agua. Entonces, el plasma sanguíneo se concentra y aumenta su capacidad osmótica. Entonces, cualquiera de estos mecanismos nos van a provocar una activación del sistema renina, angiotensina, aldosterona. ¿Cómo cumple su función el sistema renina, angiotensina, aldosterona? Para eso, nosotros vamos a tomar en cuenta solamente esta imagen. Aquí está explicado todo lo que sucede a nivel del sistema renina, angiotensina, aldosterona. Entonces vamos a comenzar con la nefrona. ¿Qué pasa a nivel de la nefrona? En la nefrona, ustedes por histología saben que hay un grupo de células especializadas que se encuentran situadas a nivel de la arteriola aferente, eferente y de la mácula densa. ¿De dónde? De la porción recta del túbulo distal. Entonces, estas células van a formar lo que se conoce con el nombre de aparato yuxtaglomerular. Todo eso ustedes han visto en histología, ¿verdad? Estas células del aparato yuxtaglomerular son muy sensibles a las alteraciones en la presión arterial, principalmente
al descenso, es decir, a la disminución de la presión arterial. Entonces, aquí vamos a poner que las células del aparato yuxtaglomerular son sensibles a la disminución, vamos a hacerlo más chiquito, de la presión arterial. Son muy sensibles y vamos a utilizar una flechita para poner disminución de la presión arterial. Vamos a cambiarle de color porque si no se va a perder. Entonces, son muy sensibles a la disminución. Uy, no me ha salido flecha. Me ha salido cualquier cosa. Ahora sí. Entonces, son muy sensibles a la disminución de la presión arterial. ¿Qué sucede entonces en estos casos? Cuando el aparato yuxtaglomerular siente una disminución de la presión arterial, entonces va a producir la liberación de la primera molécula que recibe el nombre de renina. Entonces, las células del sistema yuxtaglomerular van a secretar una enzima, la renina es una enzima, que tiene acción proteolítica. Entonces, la renina tiene acción proteolítica. La renina tiene una acción proteolítica. ¿Qué quiere decir proteolítica? ¿Alguien sabe qué quiere decir proteolítica? Doctora, que tiene la capacidad de destruir o descomponer proteínas. Correcto, que tiene la capacidad de romper enlaces peptídicos de las proteínas. Y esta renina va a actuar sobre una molécula que recibe el nombre de angiotensina 1. Pero la angiotensina 1 no es liberada en forma de angiotensina 1, sino que el hígado sintetiza una proteína que recibe el nombre de angiotensinógeno. Y este angiotensinógeno es una molécula inactiva. Entonces, la renina actúa sobre el angiotensinógeno, que es sintetizado en el hígado, y va a producir un péptido formado por 10 aminoácidos que recibe el nombre de angiotensina 1. Entonces, le quita, lo parte a este angiotensinógeno y me libera un péptido formado por 10 aminoácidos que recibe el nombre, aquí no está el nombre completo, lo vamos a escribir, recibe el nombre de, no lo vamos a poner con rojo porque al activo lo vamos a poner con rojo, que sea verde, angiotensina 1. Entonces, la renina, al ser una molécula, una enzima proteolítica, parte al angiotensinógeno y lo convierte en angiotensina 1 con 10 aminoácidos. La angiotensina 1 luego va a perder 2 aminoácidos más y se va a convertir en angiotensina 2 activa. Entonces vamos a ponerla y ahora como es la molécula activa, la vamos a poner con rojo. Entonces se convierte
en angiotensina 2 activa. Se convierte en angiotensina 2 activa. Pero esta conversión de angiotensina 1 en angiotensina O2 también está regulada por otra enzima que recibe el nombre químico de peptidilpeptidasa A, más conocida con el nombre de enzima convertidora o enzima de conversión de angiotensina, y que se la conoce más frecuentemente con el nombre de ECA. Entonces, la ECA, la enzima convertidora de angiotensina, convierte la angiotensina 1 con 10 aminoácidos en angiotensina 2 con 8 aminoácidos, que es la forma activa. ¿Dónde se sintetiza la enzima convertidora de angiotensina? Principalmente a nivel de las células endoteliales del pulmón. ¿Hasta aquí está claro? Sí, doctora. Sí, doctora. ¿Alguien tiene duda? ¿No hay ninguna duda hasta aquí? Bueno, si no hay dudas, entonces, ¿qué funciones tiene la angiotensina 2? La angiotensina 2 es un potente vasoconstrictor. Es un potente vasoconstrictor periférico que va a provocar, como consecuencia de la vasoconstricción, un aumento de la presión arterial. Y fíjense, aquí el problema estaba en que la presión arterial estaba baja. Entonces, la angiotensina 2, que es la molécula activa, al provocar vasoconstricción, va a provocar un aumento de la presión arterial por su acción directa sobre la musculatura vascular. Entonces, tiene una acción directa. Aquí vamos a poner que esta es una acción directa sobre la musculatura vascular. Es una acción directa sobre la musculatura vascular. Pero además, de manera indirecta, va a provocar el aumento de la presión arterial como consecuencia de la liberación de adrenalina y noradrenalina. Y la liberación de adrenalina y noradrenalina va a estimular al sistema nervioso ¿a qué? A que tenga un cambio en la conducta. Y este cambio en la conducta va a provocar que el paciente tenga sed. Entonces, aquí vamos a poner que esa es la acción indirecta. Indirectamente va a provocar también aumento de la presión sanguínea, porque va a provocar, va a estimular al hipotálamo para que sintamos sed. Y si tenemos sed, pues obviamente que vamos a aumentar, vamos a consumir agua y vamos a aumentar el volumen circulatorio. Y al aumentar el volumen circulante, aumenta la presión arterial. ¿Y qué va a hacer la segunda función indirecta? Va a estimular a la corteza suprarrenal para que produzca la liberación de otra molécula que recibe el nombre de aldosterona.
Y la aldosterona actúa a nivel del riñón. ¿Qué va a provocar? Va a provocar una reabsorción a nivel del túbulo distal del riñón de sodio, pero como no podemos perder el equilibrio de neutralidad de carga eléctrica, al reabsorberse sodio, se va a eliminar potasio y se va a eliminar hidrogeniones. ¿Cuál va a ser el resultado final? Se va a producir una disminución a nivel de la orina de la concentración de sodio y un incremento en la excreción, en la eliminación renal de potasio. Y ustedes saben que cuando se reabsorbe sodio, se reabsorbe solito a nivel del túbulo proximal. Chicos, No, doctora. ¿quién más se reabsorbe junto con el sodio? El cloro, doctora. Sí, se va a reabsorber en forma de cloruro de sodio, pero ¿quién más? Y eso no se pueden olvidar. Siempre que se reabsorbe sodio, correcto, se produce una reabsorción de agua. A nivel del túbulo proximal, ¿sí? Siempre que se reabsorbe sodio, también se va a producir la reabsorción de agua. Esta sería también una acción directa de la aldosterona. ¿Y qué otra función más tiene la aldosterona? Pues estimula la liberación, la formación de vasopresina. Y la vasopresina, que tiene su acción a nivel de la nefrona distal, pues actúa a nivel de las acuoporinas y también me va a producir la reabsorción de agua. ¿Está claro el sistema renina, angiotensina, aldosterona? Sí, doctora. Sí, doctora. Ok, entonces, resumiendo lo que a nosotros nos interesa, la angiotensina 2, la forma activa, ejerce su función a través de múltiples vías. Vamos a comenzar de atrás adelante. Aumenta la secreción de aldosterona y como consecuencia de ello, aumenta la secreción de vasopresina. Y la vasopresina retiene agua. Y si se retiene el agua, se produce un aumento de la presión arterial. Tiene una función, otra función indirecta, a través de la estimulación de la sed. Entonces es una respuesta conductual, se va a producir una expansión del volumen sanguíneo, lo que va a estimular también un aumento de la presión arterial. Tiene una función directa que es vasoconstrictora. Entonces, al actuar directamente sobre la musculatura vascular y produciendo su constricción, entonces va a aumentar la presión arterial. ¿Está claro? Sí, doctora. Perfecto. Sí, doctora. Y para terminar, vamos a ver un poquitito de la farmacología y del uso de los antihipertensivos. Acabamos de ver que las moléculas importantes para la actividad del sistema renina, angiotensina, aldosterona son la renina, la angiotensina
y la enzima convertidora de angiotensina. Entonces, existe una serie de fármacos que van a actuar a cualquiera de esos niveles. Tenemos, por ejemplo, el alisquiren, que inhibe a la renina. Si yo tengo inhibida a la renina, pues el angiotensinógeno ya no se convierte en angiotensina 1 ni en angiotensina 2, lo que va a provocar una disminución de la presión arterial. Eso es súper fácil. Existe otro grupo de antihipertensivos que reciben el nombre de fármacos, primero, el enalapril. ¿Qué pasa con el enalapril? El enalapril va a inhibir a la enzima convertidora de angiotensina. Entonces, si tenemos una acción a este nivel, evitamos que la enzima convertidora de angiotensina actúe. Entonces, la angiotensina 1 no puede convertirse en angiotensina 2 activa. Lo que va a provocar, en vez de vasoconstricción, va a provocar que los vasos sanguíneos se relajen. Y si los vasos sanguíneos se relajan, pues va a haber una disminución de la presión arterial. Pero esto tiene un problema. ¿Por qué? Porque si hay una disminución de la angiotensina 2, también va a haber una disminución de la aldosterona. Y si disminuye la aldosterona, el sodio no se reabsorbe. Y si el sodio no se reabsorbe, entonces vamos a tener un efecto colateral. Por eso es que hay muchos pacientes que no pueden ser medicados con moléculas, con fármacos que inhiban a la enzima convertidora de angiotensina. ¿Por qué? Porque va a provocar la inactivación de la bradicinina. Y si la bradicinina circulante se inactiva, entonces se va a formar mayor cantidad de bradicinina. ¿Por qué? Porque el organismo piensa que el nivel de bradicinina es bajo. Y no es cierto, hay bradicinina, solo que está inactiva. Entonces, estos pacientes van a tener tos, se van a quejar. Los pacientes que utilizan enalapril se pueden quejar de que tienen tos seca. Ese es un efecto colateral, la tos seca. ¿Por qué? Porque va a haber un aumento. La tos seca es como consecuencia de un aumento de bradicinina. Entonces, en este caso, ¿qué podemos hacer? Vamos a tener que recurrir al tercer grupo de fármacos que reciben el nombre genérico, porque son varios, de sartanes. Es un grupo que recibe el nombre de medicamentos o de fármacos sartanes. El más utilizado de este grupo de medicamentos llamados sartanes es obviamente el losartán. Pero además del losartán tenemos el eprosartán, tenemos el olmesartán, tenemos el valsartán. Entonces, todos estos son antagonistas de los receptores de la angiotensina 2. Es decir, que van a evitar, van a bloquear el lugar donde se une la angiotensina 2 activa a nivel, por ejemplo, de los vasos sanguíneos. Y va a evitar que la angiotensina pueda cumplir su función. Entonces, bloquea el lugar donde la angiotensina se une. Va a bloquear el lugar de unión
a nivel del hipotálamo y estos pacientes no van a tener sed. O va a bloquear también a nivel de la corteza suprarrenal. Entonces, pero la principal acción es a nivel periférico. Entonces va a evitar la vasoconstricción y no vamos a tener efectos tan marcados porque va a haber angiotensina, no vamos a tener efectos tan marcados en la disminución de la aldosterona. ¿Está claro? Doctora. Dime. ¿Tienes alguna pregunta?